Muy buenas, gaveteros y gaveteras. Hoy es un placer, como os decía en la presentación, tener a este gran artista, a este gran profesional, Pedro Ruiz. Muy buenos días. Bienvenido, Alex. Gracias por recibirnos en tu maravillosa casa y charlar en esta entrevista que hace después de 2 años que hizo la última en televisión, Pedro. Bueno, con una cámara delante. Alguna vez he atendido a la gente, pero a los platós convencionales y programas hace tiempo que no voy, porque creo que es bueno que cuando el río baja sucio estar ausente. Yo creo que si el río baja sucio no hay que bañarse. Y en mi opinión, que seguramente no tengo razón, pero tengo las mías, el ambiente de la comunicación está muy raro, y los patrones de conducta que se piden yo no los quiero asumir de momento. El día que vuelva a hacer mi programa, cosa que puede ocurrir, pues me lo pensaré, de momento no. Hablaremos ahora de los proyectos que pueden haber, ¿no? Bueno, el proyecto fundamental es uno solo, respirar. Es lo único urgente. Bueno. El resto no está escrito, ¿eh? Decía Pedro, actor, escritor, compositor, humorista, presentador, cantante incluso, y en nada has pasado desapercibido. Ha podido estar más alabado o más criticado, pero bueno, nunca has pasado indiferente. Dicen que eso es al final hacer las cosas bien, ¿no, Pedro? No lo sé. Yo creo, Alex, de verdad que en la vida uno tiene que decidir, aunque no sea una decisión meditada de reunirse con uno mismo y tomar una decisión, digamos, drástica o llamativa o explicada, uno tiene que tener claro en la vida a quién no quiere gustar. Porque si tú llenas un teatro y lo tienes lleno de fascistas, te estás equivocando. Si llenas un teatro pues con gente que tiene unos conceptos de la vida que no compartes, te equivocas. Nunca vas a gustar a todo el mundo. Los chinos dicen, hagas lo que hagas, te equivocarás. Y consecuentemente uno tiene que tener en paz con su piel. Te equivocas, como todo el mundo nos equivocamos, evidentemente. Pero una equivocación no es grave. Lo que es malo es una premeditación maligna. Y yo en eso procuro no caer. O sea, en una cosa que premeditadamente me parezca mala o que esté hecha desde la maldad, no intervengo. Me equivoco. Hago buenas canciones, malas, buenos teatros, malos, regulares, películas, televisiones, me dejan, no me dejan. Pero procuro que mi intención nunca sea sucia. Luego el producto sale mejor o peor. Tu lema de vida, Pedro, es el lema de una frase que dijo tu madre en un momento de su vida, que quiero que los espectadores también sepan. Frente a un alcalde de la época. Soy libre porque lo decido yo, no porque lo decida usted. En unos tiempos en los que la palabra libertad está tan cuestionada, ¿crees que se paga cierto peaje, Pedro, por ser libre? La independencia es soledad, en todos los casos, y no tiene más mérito que tu propio corazón y tu cuajo no te permite ser de otro modo. Eso que has citado de mi madre, que por cierto hace unos días hubiera sido su cumpleaños. Ayer. Sí, se lo dijo a un alcalde de la época franquista, que no era mala persona, era un buen tipo, pero todavía pues con la inercia que se tenía en aquel momento, pues le estaba dando unos consejos que eran un poco coercitivos para entendernos. Y mi madre le dijo exactamente eso, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. A mí se me quedó, yo tenía 12 años, luego no sé por qué he intentado ser así. Creo que desde un punto de vista pues casi fisiológico, cuando me cae encima una rienda me la quito. Luego me pregunto por qué, pero no tolero riendas. Eso me ha dado muchos problemas y me los da. Pero agradezco los problemas que me ha dado la libertad y sin embargo lamentaría mucho los que me daría la rendición. Eso quiere decir que si volvieras a nacer, aun sabiendo que tienes que pagar peajes por lo que haces, ¿lo volverías a hacer igualmente? Pero es que no tiene mérito, Alex, es que es inevitable. Las tripas te salen por donde te salen, con el tiempo te vas madurando y te vas matizando y encima, en cierto modo, te podas también, ¿no? Porque a veces hay reacciones que son innecesarias, no vale la pena. O sea, mi amigo Hermida decía que la mayor de las rebeldías es una mirada irónica en silencio, porque no vas a arreglar el mundo. O sea, yo no quiero cambiar el mundo, no puedo, no podría, no podemos nadie, pero procuro que en la medida que no me gustan ciertas cosas, eso no forme parte de mi persona, sin querer hacer juicios de valor. O sea, yo respeto que tú hagas lo que quieras, siempre y cuando respetes que yo no lo haga, no hay más. En una canción que he escrito estos días, hay una frase en el principio que dice, no quiero tener razón, quiero tenerte en mis brazos. Yo añado, yo no quiero tener razón, quiero tener el derecho a no tener razón, no hay más. Qué bueno. ¿Una canción que veremos pronto? Bueno, no sé, he compuesto mucho estos días. He escrito mucho, he compuesto, he leído. Creo que 800 páginas habías escrito estos días. Sí, casi más o menos. Escritas a mano, con rotuladores. He gastado este año 110 rotuladores, de la marca Unibol. Qué bueno. Que se gastan al cabo de 7 folios, más o menos. A nivel personal has conocido y has trabajado con grandes artistas, como Lola Flores, que era muy amiga tuya. Era más Sara Montiel. Por Lola me compliqué la vida. Cuando le pasó lo de Hacienda, yo estaba sentado en un salón de esta casa, estaba mi madre delante. Entonces, sí, cuéntanos esa historia.
Entonces Lola llamó por la noche, cuando pasó lo de Hacienda, que se quería suicidar. Llamó un par de veces, supongo que era el momento, pero a mí aquello me reveló. Y entonces, aunque tenga una relación buena con la familia Flores y con ella, ya estuvo aquí sentada alguna vez, pues salí a defenderla por lo de Hacienda, no porque estuviera en falta, que si está en falta hay que arreglarlo, ¿no? Sino porque me pareció que era una cabeza de turco para asustar a los demás. De hecho, lo sabía. Entonces la defendí, y al cabo de un año fingieron que me atrapaban a mí. Y eso marca un antes y un después de mi vida, porque desde entonces adquirí una impopularidad del momento que luego se pasó por defenderla. No porque quisiera que su irregularidad se perdonara, sino porque sabía que formaba parte de una campaña. ¿Y eso te trajo a ti problemas? Muchos, muchísimos. ¿Cuál fue el mayor problema que te trajo eso? Al año siguiente fingieron que iban contra mí, estuve 5 años en inspección y persecución hasta que la causa se archivó, y eso delante de la gente más progresista me hizo impopular hasta que luego se olvidó. Dieron mi teléfono por la radio, yo di el de Borrell, que luego vino a La Noche Abierta, en ese afán mío de reconciliar, evidentemente, y porque y ahora me llevo bien con él, ¿no? Pero durante meses, por ejemplo, el teléfono de esta casa estuvo sonando 20 horas diarias con todo tipo de amenazas, y yo saqué un disco a la venta que se llama El contestador automático mío. Fue un tiempo muy difícil, que tardó en olvidarse, porque cuando uno va solo, te equivocas o aciertas, pero la soledad es muy persistente. Ahora lo cuentas como una anécdota, pero en su momento lo pasarías mal. Hombre, yo te recomiendo, si quieres entrar en mi página web, ¿Vamos a decirla? Pones el contestador automático. Pedro-ruiz.com. Pedro-ruiz.com, Ruiz.com, y están ahí todos mis discos de canciones y otras cosas y tal, y hay uno que es una cosa que hasta me pidieron de universidades, para ver hasta qué punto el odio podía calar en la gente. Entonces, lógicamente, la gente informada por el momento, pues se puso contra mí, mucha gente, y yo decidí coger aquellos trozos grabados durante meses y convertirlo en un disco en el que yo comentaba lo que decía la gente sin meterme con ellos. Y es sobrecogedor, porque lo que te llegan a decir durante meses es sobrecogedor. Me lo pidieron de algunas universidades para estudiar reacciones de la gente. Qué interesante. Cosas raras. Cosas raras, efectivamente. Sí. Lo que te quería, bueno, a lo que me refería cuando te decía que eras amigo tanto de Lola Flores como Isabel Pantoja, Rocío Jurado. ¿Qué te parecen las nuevas estrellas de la televisión, los nuevos protagonistas de la pequeña pantalla? No se puede comparar, porque una de las personas con las que he tenido más trato es con Sara Montiel. Yo le dirigí el último espectáculo, se llamaba Saritízate, el último espectáculo grande en el Nuevo Apolo, aquel famoso espectáculo donde ella se cayó, se rompió el coxis, y yo me subí al escenario a terminar el espectáculo por ella. Yo estaba entre el público poniendo luces, etcétera, y allí acabé cantando el Bésame, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día las youtubers, los influencers, etcétera, 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 tienen una cercanía inmediata con un grupo de gente sin haber pasado por determinados cedazos. A lo mejor alguno de ellos tendrán talento, no digo que no, y menos a través de la red, pero las carreras de estas personas tuvieron otro tipo de connotaciones. Había que hacer muchas colas, había que esperar mucho rato, había que tener la oportunidad. Por ejemplo, Antonia, Sara Montiel, era una persona de una formalidad extraordinaria. Quedabas a ensayar con ella a las 5 de la tarde y a las 4:30 estaba allí. Luego también quiso que le hiciera algún espectáculo Lola, no pudo ser. Con Rocío tuve una gran amistad. De hecho, hoy no llevo reloj porque estoy aquí en casa, pero el reloj que llevo siempre es un reloj que me regaló Rocío Jurado. ¡Oh, qué bonito! Y bueno, tengo grandes recuerdos. Le hice unas canciones que no pudo cantar por cuestiones del momento. Tengo muy buenos recuerdos. Yo he tenido la suerte extraordinaria de formarme más que con lo que estudié, porque yo estudié Derecho y Periodismo y no acabé ninguna de las dos. Pues, por ejemplo, cuando debuté en Madrid, años 78, 77, con Franco recién muerto y con los teatros abarrotados y la gente marchándoseme durante las funciones, poniéndome a parir desde el patio de butacas, pues íbamos a Boccaccio por la noche, y en Boccaccio había una universidad extraordinaria. Te sentabas en una mesa de Boccaccio y estabas pues con Fernando Fernán Gómez, con Paco Raval, con Boro Vallejo, con María Esquerino, con Lina Morgan, era maravilloso. Era maravilloso porque todo lo que tú no sabías te lo regalaba aquella conversación. Qué bonito, o sea, qué grandes momentos los que viviste. Enormes, en aquel entonces. Irrepetibles. Entonces no te das cuenta. Yo conocí a Dalí teniendo yo 20 años o 22, pero claro, con 22 años no sabes quién es Dalí. Estuve con él 2 tardes, no sé cuántos. Con el tiempo tomas perspectiva y dices, caramba, yo estuve con este señor, sin conocerle profundamente, pero luego ya cuando lo que te he contado, pues ya tenía yo 29, 30 años, y entonces evidentemente sí eras consciente del néctar que te regalaba una charla con Rodero o con Bódalo o con quien quiera, o con Boro Vallejo, como he dicho antes.
O sea, Boccaccio era una panacea de personas enseñando si querías, a pesar de que era entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Pero siempre había 4 o 5 tertulias extraordinarias. En aquel entonces, por ejemplo, en el tema de la censura, Antonia San Juan, Que es muy amiga mía. que es muy amiga Muy tuya, amiga, y lo la quiero sé, muchísimo, y que es la uno de, adoras. y que es uno de los seres más libres que hay en el escenario, más libres Pues, y más talentosos. Por eso yo te quiero hacer esta pregunta, porque ella ha reconocido que durante, bueno, en aquella época existía la figura del censor, Sí. que era quien decidía lo que se emitía o no, corregía guiones, etcétera. Dice que la de ahora es peor porque directamente te vetan en un programa o en una cadena. Como profesional de la televisión y defensor que eres de Es la de la autocensura. libertad, ¿percibes esta libertad hoy en día? Claro. Hay una autocensura por el negocio. No hay productoras que quieran presentar un producto que no les van a comprar. Consecuentemente se entregan los productos censurados, o por lo menos confeccionados a medida de lo que quiere la cadena. En eso Antonia, que reitero, es una persona a la que admiro muchísimo, primero por tesón, segundo por capacidad, luego por libertad, y porque tiene un deseo de libertad que lo manifiesta en cada gesto de su alma y de su vida. Eso ya lo sabe, lo hemos hablado muchas veces. Pero el tema de la censura yo lo viví, pues como tengo algún año más que Antonia, cuando empecé a hacer espectáculo en Barcelona, en cabarets, en Emporium, yo todavía no había debutado mucho, pero lo hacía de vez en cuando alguna cosita, existía la bombilla roja. Y la bombilla roja es que... ¿Qué era la bombilla roja? La bombilla roja es que estabas en el escenario y había al fondo del teatro, de la sala, una bombilla roja que cuando la encendían te indicaban que había entrado el censor. Y en ese momento cambiabas el guión. Pero esto funcionaba así. Estabas en el escenario y se encendía una luz roja en algún sitio del teatro o de la sala de fiestas o del cabaret, y entonces se te avisaba de que había entrado un censor. Y tú decidías si querías seguir o modificabas un poco el guión. Qué fuerte, qué fuerte. Luego tú has vivido la censura también, Pedro. Sí, pero me he escapado de ella, me he escapado. Te has escapado de ella, pero llevamos... Por inconsciencia, ¿eh? Por inconsciencia, porque no sabía. Ten en cuenta que el gran momento de mi vida desde ese punto de vista es el 11 de marzo de 1974. Me contratan para un espectáculo que hacía en Barcelona, hacerlo en Madrid, en el Club Siglo XXI. Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno, Franco enfermo, el rey provisional, y vengo a 600 personas, Hotel Eurobuilding, a hacer un espectáculo que en Madrid resultaba intolerable, entre comillas. Se armó un cisco que tardaría una hora en contarlo y no quiero contar. Estaba todo el gobierno, embajadores, hubo que interrumpir el espectáculo, en fin, fue terrible. Y al día siguiente, pues periodistas como Aristófanes, como Josep Meliá, publicaron: ayer se estrenó La libertad de expresión. De ahí viene una fama, una leyenda que yo desconocía, porque en realidad me trajo la inconsciencia. A lo mejor si hubiera sido consciente del percal que había en la sala, pues hubiera hecho otro tipo de cosas, pero ten en cuenta que estaba la duquesa de Alba en primera fila y yo puse una diapositiva extraordinaria de la maja desnuda y la escalé desde los muslos hasta el pubis. Hice al monseñor Añoveros, que en aquel momento estaba en plena actualidad, parodiando a un cura en un púlpito con todo el facherío, y todo lo puse allí delante. En fin, el espectáculo se interrumpió 3 veces, se levantaron, me dijo: ¡fuera, que se vaya, no tiene ni...! Actuar en ese tiempo en España con los teatros llenos era saber que en cada función se marchaban 30, 40 o 100 personas increpándote, y luego tú seguías. Pero era agotador, era muy agotador. Qué tiempos, y bueno, lo que tuviste que vivir. Pero como tú muy bien has dicho, tú nunca has permitido que nadie te censure. No, pero me asustaba, en el sentido de que yo soy hijo de un chofer particular, y mi madre, que tenía tiendas, etcétera. Yo no estaba metido en la jet set, ni en la intelectualidad, ni nada. Yo venía pues del cole, de estudiar Derecho, de jugar a fútbol, de hacer gimnasia y de mis inquietudes. Y cuando vienes a Madrid en un momento como ese, años 75, 76, 77, 78, y está cambiando el régimen, y está yéndose Franco, y empiezan las libertades, etcétera, etcétera, ocurren muchas cosas. Y tú te vas enterando a medida que tropiezas. O sea, aprendes a base de tropezones. Pero la verdad es que nunca dejé de avanzar. Bien o mal, intenté avanzar. Recordamos a todos los espectadores que Pedro Ruiz nos ha concedido esta entrevista, por supuesto, de forma gratuita, porque a mí me dijo que hay que ayudar a las nuevas generaciones, y eso te lo agradecemos. Lleva 2 años sin sentarse en un plató de televisión. Pedro, llevamos 17 años sin verte presentar un programa de televisión. Pero llevo 17 años presentando proyectos todos los años, ¿eh? O sea, mucha gente se cree, 1, que me he retirado, 2, que no me dejan, 2, que no presento. No, yo desde que terminé La Noche Abierta, que la terminé el 29 de enero del año 2004. Es decir, 1 mes y medio antes de los atentados de Atocha. Por razones muy largas de contar, que no voy a explicar. Y desde entonces, pasó un año, he presentado proyectos permanentemente.
Hablo de la televisión pública, Sí. de las televisiones privadas no, porque tengo un enganche relativo. Algún día, quizá en las plataformas, hoy sea un momento de hacer un espectáculo, un late night interesante, ya veremos. Y presento permanentemente, pero nunca he tenido respuestas positivas. Antes decían que si estaba protegido por un partido o por otro. Ya creo que después de 16 años queda claro que ni A ni B. Pero claro, son 16 años que pierdes. Hablas de que, bueno, en la pública eso es un caso aparte, pero en las privadas se podría presentar un late night. ¿Qué tipo de late night harías hoy en día? Bueno, las privadas tienen como fondo y final de lo entiendo, de su actividad el negocio. Entonces, bueno, han montado unos negocios y a lo mejor tú no encajas en ellos y lo entiendo perfectamente, nada que decir. Pero la pública es de todos. Entonces, que no encaje un producto tuyo 1 año, 2 años, 4 años, 6 años, ¿vale? Pero 17, yo creo que es alto nivel de sospecha, ¿no? Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría dirigirte a alguien? No. O mandar algún mensaje a alguien? Yo he venido a hablar contigo, yo he venido contigo. El que quiera preguntarme algo, que venga él. No se trata de mandar mensajes a través de los medios. Todo el mundo sabe. O sea, lo que yo digo probablemente Sí. sea un tanto llamativo, comillas, pero los de la profesión lo sabe todo el mundo. Cualquier artista sabe que cuando está el equipo A van los del equipo A y cuando está el equipo B van los del equipo B, cosa que me parece terrible, porque yo creo que en la televisión pública, y la persona más libre que hubo, yo con Calviño no tuve ningún problema, y con Pilar Miró, que era una de mis buenas amigas, no pude trabajar ni un minuto porque tampoco se lo pedí, pero es el periodo más libre que tuvo la televisión, con Pilar Miró. Y hasta que alguien, en fin, ya abandono la idea, hasta que alguien, pongo 2 ejemplos, no permita que en la televisión pública haya un programa de Alfonso Usía y otro de Wyoming, la televisión pública no será pública. Será privada del partido que manda. Y nadie ha tenido los cojones de hacerlo, porque nadie tiene la convicción de hacerlo. Pedro, ¿actualmente hay algún programa de televisión que merezca la pena? De los autores, a mí me gusta el de Évole cuando lo hace. Maravilloso. Yo soy un detractor de Sálvame. Detractor no por cómo lo hacen, sino por lo que hacen y porque lo hacen de la forma en que lo hacen. Sin embargo, debo decir que es un programa que está muy bien hecho. O sea, entiendo, primero Jorge Javier, yo no tengo nada contra él, yo no haría eso por ningún dinero en el mundo, se sabe, lo he dicho siempre, esto no es ninguna desconsideración hacia él, ni mucho menos, pero el programa, desde el punto de vista de generar suspense, de divertir a la gente, tiene una gran técnica, mucho colorido, un tempo, un sentido, etcétera, etcétera. Me pregunto por qué esto no se usa también para hacer productos alternativos, porque la televisión pública ha abandonado brindarle al espectador la posibilidad de ver eso o lo contrario, pero lo contrario no existe. Por lo tanto, nada que decir, yo no iría porque no es mi modo de ver las cosas, etcétera, etcétera, pero como producto está muy bien hecho. Déjame contar, si podemos, lo que me contabas antes a micrófono cerrado. Te han propuesto muchas veces ir a Sálvame, por ejemplo, Sí, creo. 5 o 6 veces. 5 o 6 veces, ya llega un momento en el que les dices que no, y cuando pones tus condiciones, ¿podemos saber cuáles son esas condiciones? No, pero no son condiciones puestas a Sálvame, yo te las digo. Vamos a ver, yo creo que la televisión se ha convertido, es mi opinión, y seguramente estaré equivocado, se ha convertido en la dueña de las vidas de los que van a los platós. De entrada estamos viendo como a un presidente de comunidad, de cualquier signo, lo ponen en una franja debajo cebando a la gente, y está 20 minutos haciendo así. Oiga, que salga Basile cebando a la gente, que salga Rosa María Mateo cebando a la gente, que salga Bardagí. O sea, ¿qué es esto de tratar a la gente como si fuéramos títeres? No, yo salgo cuando tenga que salir. Entonces, la entrevista es a las 10:30, pues yo llegaré a las 10:20, no 2 horas antes. Y si a las 10:35 no estoy en pantalla, me iré, porque ustedes se han creído que esto es el vademecum de la vida. Entonces yo voy a hacer una entrevista sin cobrar, lo he hecho hasta ahora, la mayor parte de las veces, si hablo con una sola persona. Que no ponga vídeos míos de antes ni de después, ni tweets, ni notas, ni que me monten una emboscada. No porque yo tenga miedo a la emboscada, sino porque ese no es mi estilo de vida. Y yo no quiero caer en tu estilo. O sea, yo hablo contigo, ¿yo te he puesto algún problema aquí en esta charla? Ni uno, ¿verdad? o sea, ni una condición, nada. De nada. Nada. Bueno, yo no pongo ninguna condición por Para nada. Lo que no quiero es que me lleves a tu estilo de hacer que yo respeto pero no comparto. Por lo tanto, yo no quiero estar en tu olla. Tú tienes un producto que es tu televisión, entendido, pero yo tengo un producto que es mi vida y yo no quiero meter mi vida en tu producto. Por lo tanto, o me entrevistas en directo, solo, sin papeles, sin tweet, sin pinganillo, sin prompter y sin nada, y una sola persona en directo, o no voy. Eso suponiendo que tenga un programa en tu cadena. Si no, no, porque hasta que no haga un programa mío, que a lo mejor no ocurre nunca más, no pisaré un plató.
Ojo, hay que quedarse con... Es que es cierto lo que dice, porque a mí me pasa con compañeros, en muchos programas les llegan a citar 4 o 5 horas antes. Para salir a las 7 de la tarde O a no las salir, 4 del estudio. o no salir. O sea, se han creído que son los dueños de tu vida. No, señor. De mi vida soy dueño yo. Y pacto contigo o con usted de buenas maneras, pero conservando mi estilo y el tuyo. No voy a hacer lo que a ti te salga de los huevos, porque la mili ya la hice. No voy a hacerla otra vez, y menos en la televisión. Repasando un poco algunos de los premios y nominaciones que ha tenido Pedro Ruiz a lo largo de su trayectoria. No acepto premios, ¿eh? Llevo mucho tiempo que no acepto premios. Bueno, el TP de Oro sí lo aceptaste en el año 85. Era un tiempo, sí, pero sí, bueno, pero en general... pero eso es cierto también, que no he acepta dicho premios. que quito mis trabajos porque, en fin, no tengo nada contra ellos ni a favor, pero la mayor parte de los premios, que tampoco, hombre, hacen ilusión y te gusta que se fijen, pues se dan por turnos. El premio Ondas este año es para este, el año que viene hace tiempo que no premiamos a la SER, hace tiempo... Todo ese rollo que ya no sabemos todos. Es mejor vivir sin tener esa angustia. Aunque no acepte premios, en el 85 le dieron el premio TP de Oro por su labor en televisión. Estaba fuera, estaba rodando. Nominado a los Goya por Moros y Cristianos. Eso sí. Pero eso no lo puedes evitar porque eso lo hacen los compañeros. Bueno, pero para nosotros, para los que amamos la televisión, sí, es maravilloso, ¿no? Conocer eso. ¿El mayor premio de la vida es haber hecho todo aquello que uno ha sentido que debía hacer, Pedro? Yo creo que el mayor premio de la vida, o uno de los premios de la vida, es conservar la dignidad. Yo creo que la dignidad es el premio máximo que uno puede tener. Es cara, te equivocas, te confundes, a veces la manchas, nadie es perfecto, yo por supuesto no lo soy, pero la dignidad. Un día me preguntaban en una entrevista que dijera 3 cosas y se me quedó siempre eso. Dime 3 cosas por las que valga la pena vivir. Que la vida a mí me parece un regalo y otras veces me parece un fraude. Decía Marsillac que la vida es una broma pesada, pero yo creo que las 3 cosas por las que vale la pena vivir, desde mi modesto punto de vista, son la dignidad, los afectos y la naturaleza. Qué bueno. Lo demás es un poco de plástico. Y nos confundimos todos, pero hay que aprovechar esta oportunidad procurando por lo menos, y con esto no quiero ponerme más filosófico, yo quiero pasar por la vida no ensuciando. O sea, me equivocaré y haré una cosa que no te gustará. Y un libro mío será muy malo. Y una canción no te gustará y un espectáculo que haga en el teatro tampoco. Pero no tengo nunca el propósito de ensuciar, porque creo que eso indica mezquindad. Ahora hablaremos, ya para ir finalizando, porque Pedro Ruiz no solo es presentador de televisión, también es actor, es humorista, y ahora hablaremos un poquito también de eso. Acuérdate de lo de presentador, ¿eh? Presentador es una palabra que define a uno que llega con una bandeja y dice, te presento un besugo. No, presentar no. Uno piensa. Si quieres que piense y diga cosas y cante cosas, vengo. Pero para presentar un besugo no. Sí, se puede ser un presentador simpático, se puede ser un títere locuaz, pero a mí eso no me interesa mucho. No me interesa mucho. Pedro, ¿volverías a la televisión si te ofrecieran un proyecto que te pareciera, que tú sintieras que es interesante para ti? Más que si me ofrecieran, volvería o volveré si me aceptan un proyecto. Si te aceptan. Pero si a ti te proponen presentar, por ejemplo, un reality... Presentar no. No. Como decía René Otolina, que te he dicho antes, lo que me gusta es expresar ideas, presentar no. Hay otras personas que lo harán encantados y yo no tengo nada contra ellos, pero yo no quiero que mi personaje se parezca a un producto que no se parece a mi persona, porque entonces responderé todo el día a una persona que no soy. Qué maravilla, o sea, me estás dejando esta entrevista impactado de la sabiduría que tienes, Pedro, y sobre todo de lo claras que tienes las Axel, cosas. ¿tú qué eres? Vamos a ver. ¿Tu profesión cuál es? Periodista. Periodista. Pues imagínate que mañana te ofrecen una cosa muy importante por romper huevos en la televisión durante 3 minutos. Te conviertes en el rompehuevos. Te lo digo de otra forma. Aquí estamos los dos en el plano este. Sí. Imagínate que estuviera yo solo en el plano. Perdónenme los que están viendo esto. Sí. Yo estoy en el plano y soy el gran conductor de no sé qué coño sea, lo que sea. Cuando la cámara haga así y saque a una señora en primera fila que rompa 2 huevos en primera fila y diga todos los días, el huevo me mola mucho, cuando salga ella 37 veces a mí me han olvidado. Consecuentemente, el que mueve la cámara es el que otorga o quita la popularidad. Y hay que tener mucho cuidado con la popularidad porque te conviertes en lo que se ve de ti, no en lo que tú eres. Y aparte hay una frase que me has dicho antes de empezar la entrevista, que en la tele eres lo último que has hecho. Exactamente. Eso sí. Haces Supervivientes y te hablan de la... Sí, no tengo duda. Porque la gente no tiene más tiempo para más. Entrada, bastante gracias hay que darle a la gente que se fija en algo que tú haces. Nadie está esperando nada mío ni tuyo. Pero si sales tocando el violín, eres el violinista. Y si te tiras desde una piscina, eres el de la piscina. Y si presentas un reality, eres el de Memorias de un bidé.
que por cierto algún día llegará. Pedro Ruiz, como escritor, ojo, tiene en su haber varios libros con muchos títulos que dicen mucho, como El Estado y la madre que lo parió. Aquí hay mucho cuento. Al hijo que no tengo. Y hay uno en concreto que me llama mucho la atención, que nos ha llamado mucho la atención en la gaveta de mil cosas, que es Ruicionario. ¿Alguna vez, Pedro, has sentido que tu léxico era tan personal que no era entendido, o realmente no se quería o no interesaba entender? No, Ruicionario no tiene pretensión de eso. Ruicionario son juegos no de palabras, sino de ideas. Ver la parte contraria a lo que se supone que enseñamos cuando decimos una palabra. Te lo regalaré cuando acabe la entrevista. Tengo varios. Será un honor. No, pero yo tengo 16 libros publicados, supongo que haré alguno más. Y dice un amigo mío, Eloy Arenas, al que quiero mucho, dice, es que tú no escribes libros, Pedro, te los quitas de encima, porque los escribo muy deprisa. No pretendo tener la obra perfecta. Al hijo que no tengo es un libro muy bonito, creo que es de los mejores que he hecho. Y El Estado y la madre que lo parió, que casi lo escribí entero en un vuelo de México aquí. Por cierto, tuve una aventura en México que no terminé televisiva y ahí me equivoqué mucho, porque me ofrecieron un contrato extraordinario. Bueno, a la vuelta de un viaje de esos escribí casi entero Al Estado y la madre que lo parió, que casi vendió 100.000 ejemplares, y es una tontería. Es una tontería, es un entretenimiento de un avión y unos días más. Oye, ahora que has dicho esto de México, que es una cosa que te propusieron que no hiciste, ¿alguna vez te arrepientes de haber rechazado algún proyecto en televisión? Me equivoqué Aparte del de México. en un gran contrato de Televisa. Tengo una historia de amor o de deuda con Hispanoamérica. He tenido que debutar en Buenos Aires y se abortó poco antes de que fuera la cosa. Me pasó lo mismo en Nueva York y me pasó lo mismo en México. O sea que tengo el continente americano lo tengo virgen. Que por cierto, a veces hay sorpresas. Por ejemplo, yo fui muy amigo de Gila, de Miguel Gila, estuve con él hasta los últimos días, y Miguel Gila, cuando fue a Buenos Aires, se encontró con que había una persona que había copiado sus discos, los decía de memoria y todo su repertorio estaba representado por un cómico que se llamaba Don Yo. Claro, entonces no había internet, la comunicación era otra. Cuando llegó Miguel allí, había alguien que hacía sus monólogos como si fueran de él y no de Gila. Acabas de decir, en esa época no había internet. Hablando de internet, Pedro, yo cuando llamé a Pedro Ruiz, que con mucha amabilidad, como os digo, aceptó nuestra entrevista, yo le dije de hacer esta entrevista, la posibilidad de hacerla a través de Zoom o Skype. Entonces, Pedro no usa internet. No es lo mismo tenerte aquí al lado, no es lo mismo. No es lo mismo, y aparte me dijo, mira, es que no me quiero meter en el mundo digital. No quiero. ¿Por qué? Porque me parece que es una dictadura. Tiene unas ventajas obvias, que no voy a resaltarlas yo, lo sabe todo el mundo, poder ver a tu madre por Skype, enviar una radiografía, 50.000 cosas. Pero yo no quiero regalar mis datos a nadie. Tengo un teléfono pequeño, miren, y absurdo. Tengo regalados WhatsApp. Tengo teléfonos regalados inteligentes, no los he abierto nunca, pretendo no abrirlos. Yo no quiero dejar huella de mi rastro por todos los sitios. No quiero. ¿Te quieren obligar a pagar por esto? Yo no quiero. No quiero, porque el que paga por esto va dejando huellas todo el día. O sea, te brindan una seguridad que no te dan y te quitan una libertad que tenían. Claro, que te permite contactar con gente, ligar, relacionarte, estudiar, aprender, pero antes también aprendíamos. Por lo tanto, no es un rechazo a la tecnología, es un rechazo al control de mi vida. Claro, es que hoy en día es cierto que estamos controlados. ¿Pero qué es eso de que te manden un WhatsApp y te digan, pues lo tiene pero no lo ha leído, pero no ha contestado, pero mira... Pero chico, pero si la libertad consiste en que no sepan nada de ti. Pues no lo he mirado, pues me sale en azul, me sale en verde. Fíjate tú, encima el arco iris. Fantástico. Pedro, me encanta charlar contigo, nos encanta poder repasar, que nos cuentes todas estas anécdotas de televisión, de literatura, pero estás en teatro también. Sí, estaba a punto de debutar. Estabas a punto de debutar. El 16 de mayo tenía que haberlo hecho, pero bueno, con todo esto que ha pasado, no. ¿Pero te das cuenta de que esta charla no es lo mismo que si fuera con Skype? No, sería más fría, sería más... no nos miraríamos a los ojos como nos No se puede suprimir suprimir el factor humano. Si se suprime el factor humano, se suprime una parte importantísima de la cuestión. Qué bonito. Me gustaría también... hablar, ¿no?, del tema del coronavirus. Estamos en medio de una pandemia. ¿Tú cómo lo has vivido, Pedro? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues yo no me puedo quejar, porque te puedes imaginar que en esta casa se nota mucho menos y por lo tanto no quiero hacer alarde de eso, porque sé que mucha gente lo ha pasado pues en apartamentos de 40 metros y 6 personas y 10 y todo ese tipo de cosas. La he pasado pues de lujo, entre comillas, aquí, solo, con la señora que está en casa trabajando y
tocando la guitarra, escribiendo, viendo películas. ¿Tocas la guitarra? Sí, claro, yo compongo con guitarra. Y en casa hay Oh. 5 guitarras, desde aquí se ven 2, que yo, ahí tienes una. Ahora podemos coger un recurso y... No, en casa hay 4 o 5 guitarras, sí, claro. Yo compongo silbando y con la guitarra. Y bueno, pues yo creo que de esta situación saldrán 2 tipos de personas. Unos, los que hayan pensado y tomen decisiones, y 2, los que hayan pensado y no tomen decisiones. Pero yo creo que el bichito ha venido a ponernos en nuestro sitio, ¿eh? Ni tecnología, ni cohetes a la luna, ni nada. Nada. Te pico y el culo al suelo. Esta es una lección de humildad que, como decía el otro día, creo que Javier Cercas, en el programa de Évole, no creo que aprendamos mucho, pero el aviso está dado, ¿eh? Te decía antes, yo soy muy relativista, 2020 años, 2020 años, contra 4.500 millones de años que hace que existe la Tierra, según dicen, contra casi 15.000 o 14.000 millones de años que existe el universo. 2020 años. La humanidad es algo que al planeta no le preocupa nada, al contrario, le molesta. 2020 años contra 4.500 millones de años. Cada 90 millones de años las tierras se juntan, se llama Pangea, o se separan, Pantalasia. 90 millones de años, 2020 años, una fracción de segundo. Y aquí estamos preocupados por el TikTok, por Instagram, por el largo de la falda, por la liga de fútbol, por Pepito Pérez que ha dicho no sé qué del otro, por el Parlamento. Vale, hay que estar preocupados, pero lo que no puede estar es uno subsumido en esta importancia de la humanidad, que somos una especie animal que se puso a hablar y se puso de pie, pero somos todavía un chimpancé con un altavoz o con esto en la mano. Somos esto. Es así. No damos para más. Es así. Pedro, te voy a hacer... Mira, me he preparado, porque dicen que el refranero español tiene mucho de verdad. Y yo me he preparado aquí unos refranes para ver si crees tú que son realmente verdaderos. Dice, por ejemplo, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Pero para eso lo primero hay que tener pelo. Porque si no se tiene pelo, está bien. Cuando las barbas del COVID-19 veas, piensa que puede repetirse. Por lo tanto, si no te previenes, seguirás cometiendo, me refiero a mí, ¿sí?, los mismos errores. Dice, quien bien te quiere, te hará llorar. Es que tener valor para decirle a alguien cosas que le pueden hacer bien, aunque no tengas derecho, es un gran compromiso. El que a hierro mata, a hierro muere. Es una gran película de Tosar. Yo voy al cine todos los días. Cuando podemos, voy al cine casi todos los días en Madrid y veo todas las películas. Y hay una película estupenda con ese nombre. Pero es cierto, eso vale igual que el que siembra viento recoge tempestades. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te gusta ir solo al cine? Porque a mí me encanta. Mucho, mucho. Yo voy yo creo que tú y yo somos igual. A mí al cine, aparte que yo soy actor y en fin, siento que en el cine no he hecho todavía todo lo que puedo hacer. Soy muy joven todavía, solo tengo 114 años. Solo. Nada más. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así es. Eso en términos jurídicos se le llama exceso de defensa. Exceso de defensa es que alguien te pisa en un autobús y tú, para corresponder al pisotón, sacas una pistola y lo matas. Exceso de defensa. Esto ya no sé si es un refrán, pero cuanto menos es una gran verdad. Madre no hay más que una. Sin duda. Y nunca sobra. Y tú adorabas por encima de todo a tu madre. Como todas las personas que nos ven, cuando se tiene la suerte de tener una madre buena o un padre bueno, es que la madre es el puerto. El padre es el barco, pero la madre es el puerto. Y todo abrazo de una madre buena o de una pareja buena, lo que sea, los abrazos son un refugio. A mí me parece, ahora ya me voy de la madre porque ya se ha hablado mucho de esto, yo creo que en el abrazo todavía somos conscientes. A partir del abrazo se conecta el instinto, y el instinto es mentiroso. Yo nunca he creído en la pasión. Creo que la pasión va dejando las esquinas llenas de esqueletos. El hecho de que tú quieras tener sexo, por decir algo, con un jabalí, 3 negros, 2 rubias y una jirafa, no quiere decir que te quieras casar con la jirafa. Es otro rollo. El sexo para mí no es nada importante en una relación. Y los que lo dicen, que lo entiendo, quizá no piensan que el sexo cuando une, une de mentira. Y cuando separa, separa de verdad. Qué bonito y qué grandes momentos nos estás dejando, Pedro Ruiz, en esta entrevista. Ya para ir finalizando, yo me he quedado con la mosca de eso que has dicho de el late night, que te gustaría presentar un late night. Okay, ¿cómo sería? Que presenta muchos. De buen rollo. ¿Sí? De buen rollo, sencillo, divertido, prestigioso, amable y empático. Yo creo que hemos de hacer cosas que unan, porque bastantes hay ya que nos separan. O sea, no condenando a nadie por el prejuicio previo.
estoy aquí hablando con alguien, o cantamos o contamos o lo que sea, con alguien, fíjate, me gustaría incluso hablar mucho con personas a las que no les caigo bien o que no conozco. Porque a veces digo que no hay enemigos, sino gente que no se conoce. O sea, yo no tengo ningún inconveniente mañana si hago un line-up en llevar a gente de Sálvame, por decir algo. Ajá. Yo no iré a esa dinámica porque no me gusta, pero si quieren venir a la mía, yo no tengo nada contra nadie. Porque en el fondo somos todos una sola cosa, uno que se morirá. Pedro, dirigiéndote a los espectadores de Gaveta de Mil Cosas, porque muchos te conocen, otros muchos te están conociendo ahora, sobre todo, a mí me gustaría que a esa gente que está empezando, a los periodistas, a los actores, a los artistas que están empezando, que lo van a tener muy complicado quizás, ¿qué les dirías? Primero, gracias por haber perdido este rato con nosotros, o conmigo, porque a él le veréis más veces en este ámbito de la Gaveta. Y luego deciros una cosa, yo no soy periodista, yo soy artista. De canciones, de cines, de libros, de radio, de teatro sobre todo. Pero os diría una cosa, si escucháis a alguien, os recomiendo que os acordéis de una frase de Josep Pla, que decía, os recomiendo por cierto que veáis una entrevista de Joaquín Soler Serrano con Josep Pla, y de paso ver también La silla de Fernando de David Trueba, que es otro muy buen amigo al que admiro mucho. Pero Josep Pla decía una cosa que os recomiendo que la penséis. La diré primero en catalán, para que se sepa que soy catalán. Decía, escoltar és posar atenció a lo que diu l'altre, fugint del xivarri que cadascú porta dintre. Traduzco. Escuchar es poner atención a lo que dice el otro, huyendo del follón que cada uno de nosotros llevamos dentro. Si hablas con alguien, procura anular tu mundo, porque si no anulas tu mundo, no escuchas, confrontas. Y la confrontación es una cosa, y la escucha es otra. Eso era La Noche Abierta. Ojalá que vuelvan muchas más noches abiertas. No depende de mí, depende de los que mandan. Pedro, me encantaría darte un abrazo, me encantaría poder darte la mano. No podemos por las medidas de seguridad estas que tenemos. El microbio nos lo impide. Pero gracias, de verdad, de nada, corazón. vosotros. Ha sido un placer. Suerte y que os paguen a fin de mes, que se trata de eso. Nos pagan. Y conservad la libertad de hablar con gente gorda, alta, mayor, menor, hombres, mujeres, trans, de todo, poniéndose en la piel de, porque la piel de es la que conoce su vida, tú no. Pedro Ruiz. Gracias.